Dios los bendiga a todos ustedes, creyentes de Cristo Jesús en todo el mundo. Estamos aquí del grupo Notas Apostólicas para presentarles algunas enseñanzas. El día de hoy voy a mostrar una pregunta que a veces les pasa a muchos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es lo que nos lleva a ser cristianos? ¿Estamos siguiendo nada más una tradición que vino de nuestros padres o que vino del país donde nacimos? ¿O realmente por qué somos cristianos? ¿Por qué no tenemos otra creencia de otro tipo? Eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, porque creo que esto va a reforzar tu fe en Cristo Jesús. La primera respuesta que te voy a dar va a ser mi testimonio personal. Porque yo soy una persona que me gustan las cosas muy analíticas y perfectamente comprobadas. Y por esto, si yo no lo compruebo, no lo creo. Siempre he estudiado y me ha gustado comprobar las teorías con la práctica. Desde que yo era pequeño, mis padres fueron a diferentes iglesias, todas las religiones o iglesias que te puedas imaginar: católica, evangélica, presbiteriana, metodista, nazarena, pentecostal, todas las denominaciones habidas y por haber que puedas enumerar, estuvimos ahí, y en todas encontramos intereses personales, intereses económicos, intereses políticos, divisiones, manipulaciones, etc. Cuando yo tenía cerca de 10, 11 años de edad, mi madre decidió ya no regresar a ninguna iglesia hasta no encontrar una que fuera sincera y que realmente predicaran la verdad. Eso me lleva a los siguientes años, donde mi padre no vivía con nosotros, y sin embargo, siendo hijo único, yo amaba a mis dos padres. Cuando tenía yo como 12, 13 años de edad, se me acercan jóvenes y maestros con tendencias ateas, y una de las cosas que me dicen es que la religión es el opio de los pueblos. Basado en todas las experiencias anteriores en todas las iglesias y analizando circunstancias y teorías y todo lo que me presentaron, yo decidí, sí, es cierto, la religión es el opio de los pueblos. Y yo siempre he sido una persona que soy 100% o nada, o soy blanco o soy negro, pero nunca gris. O me entrego 100% a algo o no me entrego completamente. Y cuando adopté estas filosofías ateas, me metí de lleno. Y uno de mis hobbies, uno de mis pasatiempos consistía en sentarme. Yo les invitaba un café, un refresco, incluso un alimento a cualquiera persona que dijera ser religiosa, fueran católicos, fueran creyentes, fueran evangélicos, fueran de lo que fueran, y con argumentos lógicos, racionales, yo les demostraba que Dios no existía. Y no solo eso, sino a través de mis argumentos siempre yo salía triunfante y los aplastaba, pero completamente, hasta humillarlos. Y yo tenía un corazón duro y me estaba bien metido en esto. Cuando llego a los 17 años de edad, estaba yo en la preparatoria de la Universidad de México. Mi padre fallece de un coma diabético combinado con su diabetes, y para mí eso fue un golpe muy duro. Traté de quitarme este dolor, de esa separación, de esa pérdida, durante 2 o 3 meses con todo tipo de cosas que ustedes se pueden imaginar. Pero el dolor seguía ahí. Un buen día, regreso de la escuela, y en la sala teníamos en toda una pared un librero que ocupaba casi de lado a lado, y mi Biblia, no esta sino otra, la Biblia que había yo usado cuando era pequeño e iba yo a la escuela dominical,
Yo lo había colocado en el extremo hasta lo último, allá, no quería yo saber nada de eso. Este día llego, tomo la Biblia y la abro al azar, y se abre en Juan capítulo 14. Empiezo a leer y llego al versículo donde dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En ese momento me detuve y comencé a hablar con Dios. Y le dije: Dios, tú sabes que yo no creo que tú existes por esto y esto y esto y esto. Y puse en la mesa todos los mismos argumentos que yo usaba para humillar a todas las personas que se decían religiosas o creyentes en Dios. Puse todos mis argumentos delante de Él. Y cuando yo terminé, yo le dije: pero si tú existes, yo necesito esto en este mismo momento. Y ahí donde estaba yo, en ese mismo instante, entró una presencia que jamás había yo experimentado antes. Era Dios mismo, era algo majestuoso, era algo poderoso. Él mismo me estaba demostrando que Dios existe. Fue una presencia increíble, majestuosa, divina. Yo empecé a llorar, empecé a hablar con Él, no sé qué tanto le dije, no sé cuánto duró, pero lo que sí sé es que cuando yo me levanté, yo era un hombre completamente nuevo, transformado por el poder de Dios. Dios mismo me había demostrado que Él existe y que Él cambia los corazones de los seres humanos. A partir de ese entonces, Dios me ha guiado a través de los años en cómo conocerle, en cómo conocer de Él, y me ha permitido ver la diferencia entre la verdad de Él y la verdad o lo que predican en las diferentes religiones o en las diferentes incluso denominaciones. Y esa es la primera razón que una persona atea como yo lo era encuentra a Dios, porque Dios existe y Dios me probó en persona su existencia. Mi testimonio es lo primero que quiero poner para que ustedes vean que no estoy hablando solamente de teoría o porque alguien me haya convencido o porque esté yo afiliado a alguna organización religiosa o de alguna especie. No. Creo en Dios, creo en Cristo Jesús como mi Salvador personal, como el Señor y dueño de mi vida, porque tuve un encuentro personal con Él cuando yo era ateo, cuando yo lo blasfemaba, cuando yo me burlaba de Él. Ahí, cuando yo más lo necesitaba y estaba yo hundido en dolor, ahí Cristo Jesús vino y me encontró justo donde yo estaba, tal y como yo me encontraba. Yo no tuve que hacer ningún mérito, yo no tuve que hacer buenas obras, ni tuve que ser mejor de lo que yo era, ni tuve que portarme bien, ni tuve nada. Ahí en medio de mi desgracia, en medio de mi podredumbre, tal y cual como yo estaba, Jesús vino y me encontró. Bueno, además de mi testimonio personal, hay otras razones por las cuales podemos ser cristianos, porque no todos se van a identificar con mi testimonio. Hay personas que necesitan más que eso. Una de las razones también muy simples: en todas las religiones y en todo el mundo se han levantado líderes extraordinarios, líderes renombrados, líderes que han hecho nobles causas y que se han levantado y que han formado no solamente causas y organizaciones, han formado religiones y gentes y los siguen, y naciones enteras van en pos de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia entre todos estos líderes y nuestro Señor Jesucristo? Todos esos líderes crearon una causa y hasta llegaron a morir por su causa. Pero solo uno, y ese es Cristo Jesús, no solo creó su causa y murió por ella, sino que además resucitó por su causa. Porque antes de morir Él les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a lo profundo de la tierra, que muera, que sea sacrificado y que muera, y 3 días después se levantará.
Se los dijo a sus discípulos antes de que sucediera. Y cuando sucedió, sus discípulos pudieron recordar las palabras de Jesús, que su resurrección es lo que hace, es lo que marca la diferencia total y grande entre el cristianismo y todas las demás religiones o causas o movimientos o sectas que quieras tú nombrar. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos para probar que hay vida más allá de esta vida, porque Él habló de una resurrección, Él habló de una vida. A través de los evangelios, el Señor Jesús nos dice que hay otra vida después de esta, y nos marca las pautas y las enseñanzas de cómo vamos a vivir esa vida eterna. Y para demostrar que no solamente estaba hablando de teoría, Él en carne propia lo demuestra, muriendo por su causa, pagando el precio por nuestros pecados y además resucitando para demostrar que lo que Él había enseñado no se queda solamente en una teoría, sino que es una vida real. La vida espiritual que Jesús nos ofrece es una vida real, es una vida abundante, tal como Él la expresó, que si creemos en Él tendríamos vida y vida en abundancia. Y es una vida eterna y una vida abundante la que Jesús nos ofrece. Y Él lo demostró en sí mismo. Es el único líder de una causa o de una creencia religiosa que dio su vida y que volvió a tomar su vida resucitando para demostrar que la vida y los principios que Él enseña y que ofrece son verdaderos y que hay otra vida después de esta vida, por la cual vale la pena recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y obedecerle, seguir sus mandamientos, tener comunión con Él y caminar de la mano con Cristo Jesús. Esa es otra razón bastante importante. Otra razón, la Biblia misma es un libro sobrenatural. Siendo escrita por tantos autores tan diferentes, sin embargo, y en tantos tiempos diferentes, tiene un mismo tema central que es Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos apunta a Cristo Jesús. Y desde todos los ángulos y desde diferentes formas apunta todo profética y real y completamente a Cristo Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de la naturaleza sobrenatural de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué libro escrito cientos de años antes profetiza hechos que van a suceder exactamente tal y como ocurrieron en la vida de Jesús? Y no solo en la vida de Jesús, sino también en nuestras vidas en estos días. Vamos a ver varios ejemplos al respecto. Quiero invitarlos a que veamos Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Dice lo siguiente: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí Dios está hablando a la serpiente y dice que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿De quién está hablando esta escritura? No está hablando de Caín o de Abel, que fueron los hijos inmediatos de Adán y Eva. Está hablando de generaciones adelante. De la simiente de esta mujer iba a venir la simiente divina, que es Cristo Jesús. De esta simiente está profetizando, de la mujer vendría Cristo Jesús. Y vamos a ver su cumplimiento en Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice así: Respondiendo el ángel le dijo, el ángel está hablando con María: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ahí está la simiente de que estaba hablando en Génesis. Vamos a Mateo 1, 18 y 20.
Mateo 1, 18 y 20. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él hacer esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está la simiente o la semilla de que está profetizado en Génesis. Génesis fue escrito entre 1445 años antes de Cristo, aproximadamente entre 1405 y 1445 años antes de Cristo. Imagínate, se está profetizando algo que va a ocurrir 1440 años después aproximadamente. Si eso no es sobrenatural, dime qué es. Otro ejemplo, en Éxodo 12, 46. Éxodo 12, 46. Las páginas se pegan a veces. Éxodo 12, 46. Dice así. Está hablando del Cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado. Y dice, entre las indicaciones de cómo preparar este cordero, dice: se comerá en una casa, y llevarás de aquella carne fuera de ella, no quebrarás hueso alguno. Está dando instrucciones que ese cordero que se iba a sacrificar y a comer para la Pascua, de ese no se iba a quebrar ni uno de los huesos. Fíjense bien en esto. Vamos a Juan 1:29. Juan 1:29. Dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo denomina Juan a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que estaba siendo sacrificado en la Pascua en Éxodo está profetizando del Cordero de Dios que iba a venir al mundo, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver en Juan 19 del 31 al 36 el cumplimiento de esta profecía. Juan 19 del 31 al 36. Dice lo siguiente: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliere la escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. El Cordero en Éxodo no iba a sufrir que le quebraran ni un solo hueso. Y eso nos habla de Jesús en el Calvario. Cuando murió, los soldados, aunque tenían órdenes de quebrar los huesos de los 3 crucificados, el cuerpo de Jesús lo dejaron intacto para que se cumpliera esta escritura. De nuevo, es algo que fue escrito entre 1400 y 1450 años antes de que sucediera. ¿Sobrenatural? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Salmos 22, versículo 1.
Salmo 22, versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, esas palabras que cita el salmista, esto fue escrito aproximadamente 1410 años antes de la venida de Cristo. Vamos a ver el cumplimiento de esas palabras en Marcos 15:34. Y se van a dar ustedes cuenta, la palabra de Dios es sobrenatural. No es lo mismo leer un libro cualquiera o una revista cualquiera que leer la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios hay vida que se transmite a uno a medida que uno la lee. Las palabras cobran vida y esas palabras hacen algo aquí dentro del ser humano. Hacen algo en el espíritu, hacen algo en el alma y aún en el cuerpo de uno. ¿Dónde estaba yo? Marcos 15:34. Marcos 15:34. Le damos gracias a Dios por su palabra. Marcos 15:34. Dice así: Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que están citadas en los Salmos. En los Salmos estaba incluso prediciendo las mismas palabras que Jesús iba a pronunciar cuando estaba a punto de expirar. ¡Wow! Si esto no es sobrenatural, yo no sé qué más quieren. No solamente predice un hecho. La palabra de Dios está prediciendo las palabras exactas de Jesús 1400 años antes de que suceda. Si esto no es extraordinario, imagínate que 1400 años antes de que tú nacieras, alguien escribe lo que tú vas a decir en determinada ocasión y las mismas palabras exactas, referidas tal y cual, tú las dices 1400 años aproximadamente después, cuando tú estás aquí en esta tierra. La palabra de Dios es sobrenatural. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el mismo Salmo 22, en el versículo 16, dice lo siguiente. Entonces los soldados, estoy en Marcos. Salmos 22, 16. Dice: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Fíjense, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Esto está hablando 1400 años antes de cuando Jesús le perforaron las manos y los pies con los clavos. Vamos a Juan 19:34. Juan 19:34. Dice lo siguiente: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pero vamos a regresar, estas son las referencias de que esto se cumple en la muerte de Jesús. Vamos a Juan 20:27. Ahí en Juan 20:27 dice lo siguiente: Esto es cuando Jesús está visitando por segunda vez, ya resucitado, a los discípulos. Y entra y dice, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús resucitó, aún resucitado, sus manos tenían los hoyos y sus pies también de los clavos con que fueron horadadas. Y estoy seguro que cuando lo veamos en gloria, cuando vayamos con Él, vamos a ver sus manos con
hoyos aquí en medio y sus pies también con hoyos en los empeines, ahí donde lo clavaron. ¡Qué tremendo! Y la palabra de Dios está prediciendo esto 1400 años antes aproximadamente de que suceda. Otro más, volvemos al Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta profecía está viendo 1400 años antes que iban a repartir y echar suertes sobre las ropas de Jesús. Juan 19, 23 y 24. Regresamos a Juan. Juan 19, 23 y 24. Dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. No había manera de partir la túnica. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echamos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Gloria al Señor. Nuevamente. Otra prueba más. Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto está hablando de Jesús cuando está siendo crucificado. Mateo 27, 33 y 34. Mateo 27, 33 y 34. Dice lo siguiente: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel a Jesús, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Qué le dieron a beber? Vinagre mezclado con hiel, exactamente lo que leímos en el Salmo 69. ¡Wow! 1400 años antes de que sucediera, estaba escrito en la Biblia. Gloria al Señor. Tal vez alguno me diga: bueno, pero la Biblia fue escrita después de la muerte de Jesús. Sí, pero estoy refiriéndome a la Biblia, al Torah judío. En la Biblia, en el Torah judío, esto estaba escrito, esto ya existía 1400 años antes de que sucediera. También el hecho de que fue nacido de una virgen, ya lo vimos. Pero ahora también hay profecías con relación a nosotros. Vamos a ver en Daniel 12:4. Daniel 12:4, porque esto nos deja ver hasta qué profundidad alcanza la Biblia. Porque alguno dirá: ok, esas profecías son de Jesús porque la Biblia habla de Jesús, muy bueno, pero también hay profecías con relación a nosotros. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjate que está hablando del fin de los tiempos. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará o se multiplicará. La ciencia se multiplicará cuando estemos cerca del fin. Si tú ves un análisis, antes de llegar al año 1910, 1920, incluso 1930, la ciencia había hecho pocos descubrimientos aquí y allá, importantes pero pocos. Pero más o menos a partir de 1920 o 30 para acá empieza un aceleramiento en los descubrimientos y en la ciencia. Y después del año 2000 a nuestros días, la velocidad en que se están descubriendo nuevas cosas es diario. Diario hay nuevos descubrimientos. Ahora con los chips más pequeños y las computadoras más rápidas. Y ahora hasta una computadora puede hacer cosas en
tercera dimensión. Ahora podemos imprimir cosas en tercera dimensión, objetos reales impresos de una computadora. La ciencia está avanzando. Hemos descubierto los secretos del DNA, del ADN. Hemos hecho tantas cosas. La ciencia está multiplicándose a una velocidad increíble. ¿Por qué? Porque estamos cerca del fin. Y la palabra de Dios predijo esto en el libro de Daniel. Daniel fue escrito aproximadamente entre 530 y 536 antes de Cristo. Fíjate nada más. Y han pasado ya 2000 años, o sea, 2500 años antes de que esto esté sucediendo. La palabra de Dios lo predijo, no solamente con relación a Jesús, sino con relación al mundo en general, cómo se está desarrollando ya cuando estamos cerca del fin. Otra más. Apocalipsis 11:9. Y esto te va a sorprender. Esto es una deducción simplemente muy lógica y real. Apocalipsis 11:9. Este capítulo está hablando de los dos testigos de Dios que vienen a la tierra y son muertos. Y entonces dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Fíjate que está hablando todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todo el mundo completo están viendo los cadáveres de estos dos profetas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso todo el mundo va a estar viajando a Jerusalén, a donde esto está aconteciendo? No. Tenemos la televisión y tenemos la internet. Todo el mundo puede ver lo que sucede en un determinado lugar por medio de prender la televisión o prender la computadora y conectarse a la internet. Todo el mundo, sucesos mundiales, aún antes, eventos deportivos y sucesos solamente los veías en la televisión. Ahora, si no quieres verlos en la televisión, los puedes ver en cualquier lugar con tu computadora o con tu laptop. Todo el mundo, o con el celular inclusive. Entonces, esto está prediciendo los adelantos tecnológicos que ya estamos usando. Y esto, Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre 94 y 96 años después de la muerte de Cristo. O sea que casi 2000 años antes, 1900 años o 2000 años antes de lo que está sucediendo ahorita, esto fue predicho. Sobrenatural, claro, es el poder de Dios en su palabra. Aleluya. Y lo mismo nos habla Apocalipsis de guerras y rumores de guerras en el siglo XX. Ya lo estamos viviendo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Malvinas, la guerra en Irak y en todos lados. Guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras, y guerrillas en muchísimos países también. En África hay levantamientos, en los países de Medio Oriente hay levantamientos, guerras y rumores de guerras por todos lados. Cuando se acercara el fin, ya estamos ahí, y la palabra de Dios lo predice en Apocalipsis y en Mateo, los cuales Mateo fue escrito entre 50 y 60 años después de la muerte de Jesucristo. Apocalipsis otra vez entre 94 y 96 años después de la muerte de Jesús. Todo esto habla del poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué creemos en Él? Por todo esto. Creo que son suficientes razones para creer en Cristo Jesús. Suficientes razones. Sí, suficientes razones. Amén. Aquí voy a parar en este momento. Vamos a continuar nuestro siguiente estudio. No se lo pierdan. Y estamos orando por cada uno de ustedes. Sigan a Cristo Jesús. Sean fieles a Dios. No lo dejen. Hablen con Él diariamente y lean la palabra. Hagan esto todos los días, porque con eso están haciendo un diálogo. Tú le hablas a Dios con tus palabras, Dios te habla con sus palabras y tenemos una relación. Eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí. Dios los bendiga. Amén.